se entiende, o bueno, se sobreentiende que la filtración en sí es un proceso o una operación unitaria bastante aplicable en la industria, ¿no? Y en diferentes campos, por ejemplo, en el ambiental. En tratamiento de aguas, la filtración es una operación bastante importante. Entonces, vamos a definir que la filtración es una operación unitaria en la que el componente sólido insoluble de una suspensión sólido-líquida se separa del componente líquido haciéndose pasar por este último a través de una membrana porosa, la cual retiene los sólidos en su superficie o en su interior, gracias a una diferencia de presión. Ya les voy a explicar a qué se refiere con esto de diferencia de presión existente entre un lado y el otro de dicha membrana. Entonces es más o menos lo que definíamos, ¿no? La filtración es un proceso de separación de una parte insoluble a través de un medio filtrante. Ahora, ¿qué nos está aclarando? Nos está aclarando que este medio filtrante tiene que tener una cierta porosidad, ¿ya? Entonces, la filtración se va a dar debido a esta porosidad que tiene el medio filtrante. Este es un concepto bastante bueno de filtración. Ahora, leamos el otro concepto que les estoy poniendo. Filtración es la separación de partículas sólidas a través de un fluido mediante el paso del fluido a través de un medio filtrante. Esto es lo que les decía, ¿no? O pared separadora sobre el que se depositan los sólidos. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo qué es la filtración, analicemos cuál puede ser la maquinaria o equipos que se puede utilizar para la filtración. Entonces, esta maquinaria, perdón, se conocen como filtros, o los equipos que se utilizan para la filtración se conocen como filtros. Ahora, antes de dar un concepto y una clasificación de filtros, hablemos un poquito acerca de lo que nos decía el concepto de filtración. Nos decía que teníamos una membrana porosa, que tiene aberturas a través de ella y que permite el paso de algo, ¿ya? Entonces, digamos que esta es nuestra membrana. Ya, entonces, para que se vuelva un medio filtrante, esta membrana debe tener porosidad. Entonces, el poro no es nada más que pequeñas grietas o pequeños agujeros que tiene este material y que permiten el paso de un lado al otro. ¿Ya? Eso vendrían a ser los poros. Entonces, háganle cuenta que tenemos esto. Obviamente le estoy idealizando, ¿no? No es totalmente recto el canal del poro, pero le estoy idealizando. Tendríamos algo así. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de filtración? Nosotros vamos a tener acá una cierta cantidad de agua que en su interior va a contener una cierta cantidad de sólidos de un cierto diámetro. Eso hay que tomar en cuenta, de un cierto diámetro. Entonces, el momento que nosotros le hacemos pasar a esta agua por este medio poroso, el agua va a recorrer los canales, pero como el sólido va a tener una cierta fricción en estos canales, se va a ir quedando o va a ir reposándose sobre esta membrana. Entonces, más o menos vamos a tener aquí a los sólidos y a lo largo de toda esta membrana se va a ir quedando una cierta cantidad de dichos sólidos. ¿Ya? Ahora, si nosotros le vemos desde el punto de vista que esto al fin y al cabo es un flujo, nosotros como en el filtro, que es el instrumento para la filtración, necesitamos un flujo. Necesitamos un flujo de entrada, que es el agua con contaminantes, y un flujo de salida donde es la misma agua, pero ya con mucho menos cantidad de sólidos. Entonces, en ese sentido, en ese análisis, para que fluya este fluido, valga la redundancia, ¿qué debería existir entre la parte superior de la membrana y la parte inferior de la membrana? ¿Qué debería existir, chicos, para que exista un flujo? Correcto, una presión. Como tenemos dos puntos de referencia, realmente vamos a necesitar un diferencial de presión, ¿de acuerdo?
¿A qué hace referencia con este diferencial de presión? Si nosotros tenemos una presión en la parte superior, que le llamamos P1, y medimos la presión en la parte inferior, para que exista este flujo, estas dos presiones tienen que ser diferentes. Es decir, que P1 sea mayor a P2. ¿Por qué esto? Porque si P1 no es mayor que P2, simplemente no va a haber flujo. De hecho, si se dan las condiciones, el fluido va a regresar, porque siempre se da el flujo desde el de mayor presión hacia el de menor presión. Entonces, en ese sentido, se entiende que la filtración se va a dar únicamente cuando existe un diferencial de presión. El dato que nosotros ahora vamos a hablar de una clasificación de filtros. Ven un segundo. Ya. Ahora que vamos a hablar de una clasificación de filtros, a estos filtros se los puede clasificar en función de dos criterios. Se los puede clasificar en función de la presión con la que está trabajando el filtro, o se le puede clasificar en función del flujo que tiene o que está entrando al filtro. ¿Ya? Entonces, verán, si nosotros a un filtro le hacemos ingresar un flujo continuo, vamos a tener un filtro de flujo continuo. ¿A qué se refiere con continuo? Con que constantemente existe una variación de masa o de volumen con respecto al tiempo, y a la salida tenemos lo mismo. ¿Ya? En cambio, si nosotros tenemos un filtro en donde tenemos un flujo en forma de batch, es decir, cargo una cierta cantidad de volumen, le dejo que se demore lo que se tenga que demorar en pasar por el filtro y obtengo una cierta cantidad de volumen de filtrado, esto se conoce como un filtro de flujo semicontinuo o batch, o en lotes, ¿no? Semicontinuo o en lotes. Entonces, esa sería la clasificación cuando estamos hablando acerca del, clasificándole a los filtros en función del flujo que tengan. ¿Cómo también puedo clasificar a los filtros, pero ahora en función de la presión? Para poderles explicar, les voy a hacer un gráfico. Denme un segundo. Tenemos un filtro. Bueno, les voy a poner en dos gráficos, perdón. Tenemos un filtro. ¿Ya? Si es que en el filtro 1, nosotros tenemos aquí un flujo de entrada a una presión 1, lo mismo acá, y tenemos un flujo de salida a una presión 2. Nosotros vamos a tener dos tipos de filtros cuando analicemos en función de la presión. ¿A qué se refiere esto? Si es que nosotros tenemos un filtro en el cual la presión de entrada es mayor a la presión atmosférica, se tiene un filtro de presiones mayores a la atmósfera, o filtros que trabajan a presiones mayores que la atmósfera. Así se conoce. Ahora, si es que nosotros, en cambio, tenemos un filtro en el cual la presión de salida la estamos manejando bajo términos de presión al vacío, vamos a tener filtros de vacío. Así se conoce, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cómo entender esta parte de aquí cuando son mayores a presión atmosférica y cuando son al vacío? Acordémonos que decíamos que para que se dé el flujo necesitábamos un diferencial de presión. Eso quiere decir que yo debo tener que P1 sea mayor a P2, ¿sí? O sea, para tener este diferencial debe ser que P1 debe ser mayor a P2. Entonces pongámosle de esta forma, P1 mayor a P2.
Para que ocurra esto, yo tengo dos opciones. La una opción es que P1 sea muy alto, o la otra opción sería que P2 sea muy bajo. Entonces, en el caso 1, en donde la presión 1 es mayor, estamos hablando de filtros que ocupan o que trabajan a presiones mayores que la atmosférica. Mientras que cuando nosotros tenemos filtros en donde la presión 2 es bastante menor, estamos hablando de filtros al vacío o de vacío. Entonces, ¿qué significa que trabaja con presiones mayores a la atmósfera? El momento en el que la presión 1 es mayor que la atmosférica, eh, estoy consiguiendo un delta P y esto me sirve para que fluya el fluido. Entonces ahí tenemos un flujo con presión mayor a la atmósfera. Mientras que cuando no trabajamos con presiones mayores a la atmósfera, podemos trabajar en cambio bajándole la presión en el punto 2. Con eso yo consigo un delta P más grande. Y vamos a tener en ese caso filtros al vacío o de vacío. ¿Cómo se consigue estas presiones mayor a las atmosféricas, la presión mayor a la atmosférica en el flujo de entrada? Sencillo, pongo una bomba que me dé impulso a mi fluido a la entrada del flujo, del filtro, perdón. ¿Cómo pongo en cambio o genero vacío? Sencillo, coloco una bomba de vacío. Bueno, en las filtraciones al vacío lo que se hace es que se coloca una bomba de vacío al final o a la salida del filtro. Si nosotros colocamos un embudo Bushnell en un Kitasato que tiene una boquilla aquí, perdón, sería un Ellenmeyer, algo así, ¿ya? Entonces aquí nosotros colocamos nuestro papel filtro. Se alimenta del fluido en esta parte de acá. Obviamente en el papel filtro se va a ir acomodando el sólido que queremos filtrar y el vacío lo hacemos conectando una bombita de vacío a través de esta conexión de aquí o a través de esta entrada, y lo que hace la bomba va a ser lo siguiente: absorbe todo el aire que existe dentro del Erlenmeyer, genera un vacío porque la presión cae, y con eso vamos a trabajar con presiones menores a la atmosférica o presiones de vacío. Esa sería la clasificación más importante, o bueno, desde mi punto de vista, más importante de los filtros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que está explicado aquí, ¿no? El fluido circula a través del medio filtrante en virtud de una diferencia de presión a través del medio. Por tanto, los filtros se clasifican en función de este aspecto en filtros que operan con presiones superiores a la atmosférica en la corriente superior del medio filtrante, y los que lo hacen con presión atmosférica en la corriente superior del medio filtrante y a vacío en la corriente inferior. Eso es lo que está explicado. Y en la parte de acá abajo, en cambio, está hablando de los continuos o discontinuos, ¿no? O lo que les decía, continuos, semidiscontinuos o batch.